Estamos en Tribu Televisión, vamos a dialogar ahora con el periodista Lázaro Llorens, periodista del medio digital Striptease del Poder. Lázaro, ¿cómo te va? Un gusto, ¿cómo estás? Un gusto, buen día. ¿Cómo Bueno, andan ustedes? justamente ha sido noticia hace estos días que ha sido imputada una ex decana de la Facultad de Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba. Y esta denuncia deriva justamente de una investigación que has realizado en tu medio. Contanos un poco en qué se basó esta investigación que luego termina imputando a Mariela Parisi. Bueno, la investigación comenzó, que es importante remarcarlo, cuando hubo un plan de ajuste en los SRT, que es el canal de la universidad. Yo soy egresado de la universidad, licenciado en comunicación social era decana Mariela Parisi, y en el área de investigación, justo en el área que después me dediqué toda mi Sí. vida. Cuando se hizo el achique, lo primero que me llamó la atención es que nuestra facultad, que ante la escuela, cuando yo me egresé, se había abstenido de votar en contra de ese achique. En los SRT había más o menos 200 laburantes, se quería achicar a 50, o sea, y se achicó a 100. Ese fue el primer punto que llamó la atención porque nuestra facultad había tenido históricamente un posicionamiento sobre los medios públicos, la pluralidad de voces, etcétera. Después de esa abstención, que me llamó la atención, apareció como interventor para realizar el ajuste, donde los propios trabajadores de los SRT con video en la tele lo llamaban el verdugo, Daniel Barraco, que es primo del César Barraco, que es el esposo de la decana. Y el último punto que me terminó de indignar, por así decirlo, y es que César Barraco, se unificaron las programaciones, donde antes había varias fuentes de trabajo, se empezó a absorber toda la hora de todos o sea, absorber los programas de las otras emisoras, la FM y la M, y empezó a absorber la hora de los compañeros que iban siendo rajados. Yo no soy empleado del SRT, yo soy un periodista Ujú. independiente. Todo eso me llevó a publicar un posteo casi de enojo, como diciendo, Barraco y París y Sociedad Anónima, algo así, recuerdo el nombre, esto estábamos hablando del año pasado, donde yo señalaba todos estos puntos sin mayores precisiones. En ese momento, yo creo que a raíz de todo el enojo que había, gente de la universidad y gente de los SRT empezaron a comunicar en privado y me empezaron a pasar documentación sobre presuntas irregularidades que estaba cometiendo sobre todo la decana. Claro. Algunas eran, me llamaron la atención, por ejemplo, me dijeron, la hija está de becaria. Entonces digo, ¿cómo puede ser que si estamos echando gente aparezca como becaria, con una pasantía, perdón, rentada? La hija se llama Martina Rolotti. Después, gasta plata en supermercados, en sushi. Yo decía, no puede ser, ¿viste? No Sí. podemos estar haciendo un ajuste y, bueno, y a raíz de eso, primero pedí las fuentes de esa información. Esa fuente está en lo que llama un digesto. La universidad tiene lo que se llama una página web, para hacerlo más simple, donde condensa todas las resoluciones de todos los decanos y el rectorado que involucran a la universidad, que es de público acceso. Me tomé el trabajo y me investigué como los 8 años de la gestión y encontré un montón de esas irregularidades, o sea, confirmé la existencia de esos hechos que me remarcaban mis fuentes y además otro montón de casos más, viaje al exterior, la contratación del marido que no tiene título, solamente secundario, y etcétera, Sí. etcétera. A raíz de eso hicimos los informes en Striptease del Poder, bueno, y eso fue lo que dio marco después a una presentación que hizo la oposición, luego que se le pidiera a ella que explicara los hechos, porque eso también es importante, no es que se buscó judicializar desde un principio nada, sino que se le pidió que dé explicaciones de por qué estaban esos gastos, o si eran reales o no, y bueno, ¿Hubo así explicaciones por parte de la decana? ¿Hubo explicaciones ante ese pedido? ninguna. Nosotros Ujú. le ofrecimos en el portal, no las aceptó. La oposición le pidió que explicara ante el Consejo Directivo de la facultad, estamos hablando de diciembre, noviembre del año pasado, cuando las notas salieron en septiembre y en octubre, y en noviembre. A lo único que atinó la decana fue hacerme una denuncia penal a mí, Ujú. porque supuestamente una penal y una civil por $25.000, de las cuales ahora tuve que poner peritos, ¿viste? Para contratar abogados, todo, Sí. porque supuestamente yo le había dañado en la salud Ajá. con estas publicaciones y con un comentario en Facebook que yo le había dicho nespótica y corrupta. Bueno, eso fue la única respuesta que dio ella. Nunca mostró un papel donde desmintiera toda la serie de irregularidades, que son un montón. Bien, No y sé, después de esto, Lázaro, llegó la denuncia formal ya. claro, en febrero
La oposición primero le pidió las explicaciones por un escrito, se las pidió el rectorado, nadie se pidió, o sea, también esto fue una cosa que se fue acumulando Claro. por falta de, yo creo que en el momento de no mostrar más espíritu de corporativo, porque vos, si hay una denuncia, lo mejor que vos decís, no, esto es falso, acá está esta prueba y esto, y no la hizo el rectorado, y cuando ella accionó penalmente contra mí civilmente, la oposición, que no soy miembro de la universidad, esto lo aclaro porque a mí me decían que yo estaba confabulado con la Claro. oposición. Y bueno, la oposición fue y presentó a raíz de las publicaciones, llevó las publicaciones a tribunales federales y dijo, bueno, investíguese en febrero pasado. Y después hubo en el medio una auditoría que ella misma solicitó en base a una de las notas que le dio negativo, que detectó irregularidades, que detectó contrataciones anómalas, entre ellas la del marido, Sí. lo dice la auditoría, la famosa auditoría, bueno, y finalmente terminamos en esta imputación. Muy bien, bueno, así que en este caso ya imputan a la decana, a la ex decana, ¿y cómo sigue esta situación ahora? ¿La justicia deberá resolver? ¿Ella sigue en sus funciones en la universidad? Ella, bueno, ahora terminó su mandato hace unos días, su segundo mandato, el 1 de agosto, asumió como secretaria de posgrado. Ujú. Un lugar donde, para los que sabemos de la universidad, se maneja muchos recursos porque es donde se pagan, viste, muchos cursos de grado que hacen los egresados ya en la licenciatura u otros títulos. O sea, sigue siendo ahí, y ahora lo que tiene que determinar el fiscal es si los delitos, si ahora la imputa, o sea, primero se presenta, dice, acá puede haber delito, el fiscal aceptó que puede haber delito. Ahora se tiene que ver si se la procesa y se eleva a juicio o si se la deja Sí, libre, digamos. bien. Se le da la Bu- posibilidad de defenderse. Bueno, inclusive también teníamos conocimiento de que el abogado de esta mujer se había manifestado en contra tuyo, bueno, aparte de la denuncia, ¿no? Penal. Sí, el señor Claudio Oroz, paradójicamente abogado de derechos humanos, Ujú. se comportó bastante, no le voy a poner ningún adjetivo, pero se comportó yo le reproché en su muro, porque éramos conocidos, de por qué accionaba penalmente contra un periodista que había investigado y que había puesto datos. Y Claro. entonces se enojó porque además eso también lo cuestionaron otras personas, otros seguidores que él tenía, y me dijo, bueno, ahora te voy a embargar, y me mandó una demanda civil, una patochada, con un pedido de embargo del auto. O sea, como que en vez de explicar, y quizás yo, si me hubiera equivocado y no me hubiera retractado, pues sí, mirá, me mostraste este papel, me equivoqué, tu marido tenía título, o no viajaste a Europa, ¿viste? O viajaste a Europa para firmar, en vez de cosas, lo que hacían era acosarme judicialmente. Que Bien. de hecho, bueno, todavía están pendientes las dos causas, creería que en las dos vamos bastante bien. No puedo confiar de todo en la justicia, pero Bien. Bueno, ¿qué sentís vos, no? Primero, como estudiante de la facultad, como egresado de la universidad, al ver estas irregularidades, ¿no? Más en un contexto donde hubo gente despedida, porque estamos hablando de periodistas de los SRT, que estamos viendo este vaciamiento también, y de un contexto bastante, digamos, feo para las universidades en la actualidad. bueno, cuando yo empecé con la investigación, que fue a raíz de lo que ya conté, del Sí, vaciamiento del SRT o de la chica, el plan de ajuste, era un momento que hasta a mí me hacía ruido al publicarlo, porque estaba dándole la razón al presidente claro. de que había irregularidades. Estaba en una situación incómoda. Pero ¿qué es lo que yo digo? Digo, hoy la universidad, ¿cómo funciona la lógica del presidente Milei? Dice, en vialidad hubo choreo, entonces cerremos vialidad. Y la gente acepta, anda Sí, con caminos destruidos por ahí, por la zona de ustedes, creo que debe ser sí, así, pero bastante. acepta eso. Hace el concepto que se llama generalización. Exacto. Entraron jubilados porque que no pagaron, que fueron una parte. Entonces que gane todo el mundo 300 lucas. Entonces ese concepto también lo va a ir trasladando a todos lados, lo está trasladando. Entonces nosotros desde la universidad, mi hijo va a la universidad pública, yo me egresé a la universidad pública, mi hijo fue a una escuela media pública, hay que defenderla con transparencia, con jerarquía y con austeridad. Esa es la manera de defendernos de esto. Entonces, yo lo que para esto también sirve esto, es que nos tenemos que defender de esa manera en los posibles embates. No podemos ser intransparentes, no podemos gastar de más, no podemos no.
hacer estas cosas, ¿viste? No negar la realidad, no dar explicaciones ante la gente, que es la que sostiene la universidad. Yo lo que estoy haciendo es tratando de defender la universidad pública, Exactamente. paradójicamente denunciando un hecho porque la universidad se tiene que comportar así, porque si no después viene el loco con la motosierra y la gente no sale a defender. Se Muy la bien. están dando a los jubilados, han cerrado institutos, han cerrado vialidad, andamos por camino destruido. Imagínate lo que aceptamos porque hubo corrupción, que es verdad. Pero eso no quiere decir que no tengamos que arreglar los caminos. ¿Me Exactamente. explico? Apuntar dónde está el problema, que es un poco lo que explicabas vos, ¿no? Bueno, ojalá esto llegue a un puerto que se solucione y que haya más periodistas como vos, ¿no? Que puedan contar lo que está pasando en estas instituciones y poder denunciar cuando hay corrupción realmente. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a vos por este tiempo. Hasta luego. Hasta luego. Lázaro Llorens, periodista de Striptease del Poder, charlando con Tribu Televisión.